podríamos decir que el mayor objetivo que hemos tenido toda la vida como humanidad ha sido el de ser más felices. Al final, desde prácticamente cualquier perspectiva, cualquier religión, cualquier filosofía, siempre termina teniendo en su base una postura sobre la felicidad. Y muchas veces esas propias posturas son contradictorias en sí mismas. Unas apoyan, por ejemplo, ser muy ambicioso, lograr muchas cosas y buscar proyectos y hacer y hacer y hacer. Y otras, por ejemplo, los budistas, piensan que al contrario, una persona debería reprimir todos sus deseos para vivir una vida realmente pacífica. Y pues obviamente estas dos posturas son contrarias, son opuestas, porque una habla acerca de ambición y de lograr y de hacer cosas, y el otro que liberarte de todo deseo y ponerte a ser libre, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es realmente la correcta? ¿Cómo nos volvemos felices? Siquiera, ¿qué es la felicidad? ¿Es una buena idea buscar la felicidad? Francamente, para todas estas preguntas no hay una respuesta correcta. Cada persona tiene una perspectiva diferente, una filosofía diferente, y pues definirlo a esta es la solución sería incorrecto, sería ingenuo. La felicidad es un tema tan complejo, de nuevo, es uno de los mayores, si no el mayor objetivo de nosotros como humanos, el ser felices. Y es un tema tan complicado que nunca hemos resuelto y probablemente nunca vamos a resolver. Pero no por eso necesariamente es inútil el buscar cosas sobre la felicidad. Al final siempre va a haber una postura distinta o una filosofía que te llame la atención, que resuene más con tu situación personal que lo que estás haciendo actualmente. Y pues bueno, si quieres saber más sobre la felicidad, este libro es perfecto para eso. Así que, ¿por qué leer Felicidad? Una inmersión rápida, por amor a Guatemala. Antes de definir cómo ser felices, tendremos que definir qué es ser felices. Al final, ¿qué es la felicidad? Porque bueno, no podemos ir hacia un objetivo si no sabemos realmente cuál es ese objetivo. Y qué precioso, porque empezamos con un problema que no vamos a resolver jamás. Pero por lo menos te quiero mostrar por qué es tan complicado. En español tenemos varias palabras que son parecidas a felicidad. Por ejemplo, contentamiento, alegría, etc. Pero al menos para mí, la verdad es que no las siento demasiado diferentes. O sea, tienen una diferencia, pero para mí son más sinónimos que realmente una diferente forma de felicidad. Pero esto no es igual en todos los idiomas. En el hindi, por ejemplo, sí hay diferentes palabras para definir felicidad que tienen significados para ellos totalmente diferentes. Lo voy a pronunciar horrible, pero está, por ejemplo, sukha, que es felicidad, comodidad; tripti, que es como satisfacción feliz; preyas, que es felicidad rápida, como gratificación instantánea; tushti y pues un montón otras. Y bueno, para mí, y probablemente para vos también, como yo no hablo hindi, entonces pues las palabras me parecen casi que lo mismo, las definiciones tampoco se ven muy diferentes. Pero te aseguro que para ellos no es así. Y ponerte de objetivo buscar tripti es muy diferente a buscar preyas, aun cuando nosotros normalmente a ambos le podríamos decir felicidad o alegría o lo que sea. Una comparación sería que si a todos estos colores les llamamos rojo, entonces pues tampoco los vamos a poder distinguir mucho realmente. O sea, este es un poquito más oscuro y ya, o sea, no tenemos una definición real. Pero si los definimos con nombres más específicos, como salmón, escarlata, carmesí, y crecemos con esas definiciones y los usamos de forma continua, te aseguro que la diferencia visual va a ser mucho más grande, parecido a como fácilmente podemos distinguir el celeste del azul. Pero bueno, ese es un debate larguísimo que le podríamos dedicar toda nuestra vida y la verdad que tampoco lo resolveríamos. Pero lo vamos a dejar que hay diferentes tipos de felicidad y que deberías de enfocarte en qué tipo de felicidad realmente estás buscando. Por ejemplo, los cristianos antiguos pensaban que la felicidad terrenal realmente no existe. Ellos únicamente buscaban una paz, porque ellos pensaban que la felicidad estaba en la vida eterna, la vida después de la muerte. Es un tipo de felicidad al final, técnicamente. Y caso contrario, por ejemplo, están los hedonistas, que piensan que como no hay nada más, lo fundamental realmente es maximizar tu placer y minimizar tu dolor, persiguiendo cualquier deseo que tengan. Drogarse. ¿Es una postura mejor que la otra? Pues para mí no. O sí, realmente da igual, no es mi opinión la que estamos buscando, es la tuya. Porque algo sí tenemos que tener en claro, no hay una opinión realmente correcta para la felicidad. No hay una definición correcta de qué es la felicidad. Así que de forma obligada vas a tener que generar una propia. Querrás o no querrás. Al final es un tema que persigue a todas las personas en su vida. Puede que no lo quieras pensar, pero al final es algo que vas a tener dentro de vos. Porque por más que ignores el problema, ahí va a seguir. Entonces yo no lo ignoraría separados. Pero volviendo, podrías pensar que mínimo debería de haber una base, ¿no? Algo de donde agarrarte y luego ya seguir en tu camino a la felicidad, pero un mínimo. La forma más extendida para definir esto es la pirámide de Maslow. Básicamente es una pirámide en orden jerárquico de las necesidades humanas y cómo se van cumpliendo en diferentes capas. Por ejemplo, la capa inicial puede ser el sueño,
la comida, ese tipo de cosas. De ahí el amor y todo esto va subiendo hasta la realización personal. Tiene ciertos matices que se explican en el libro, pero tampoco me voy a alargar mucho. Pero bueno, es la forma más popular de definir las necesidades humanas porque al final contempla la contradicción de cumplir demasiado una necesidad. Por ejemplo, digamos de que hay una persona que es muy rica porque trabaja todo el tiempo y pasa 15 horas al día trabajando. Es muy complicado que con esas 15 horas tenga amigos, familia o una pareja. Entonces puede que esté cumpliendo ciertas partes de la pirámide muy bien. Al final tranquilamente puede comer y tiene respeto de los otros, tiene admiración. Al final tiene el tener dinero, es en parte un sentido de estatus, pero es complicado que sea feliz. No niego que hay personas que sí, porque al final la pirámide es una guía, no una ley absoluta. Pero para mí personalmente me haría más difícil que una persona así pueda ser muy feliz. Me parece complicado de creer. Al final siempre termina siendo un tema de balance. Por supuesto que necesita dinero. Por ejemplo, digamos de que puede que una persona sea muy querida, pero si no tiene para comer y duerme en la calle y se está muriendo porque no puede pagar un hospital, tampoco creo que sea la persona más feliz. El punto es siempre encontrar un balance, es tener dinero para poder cumplir ciertas necesidades, el tener amigos, el tener pareja, el tener familia, este tipo de cosas para poder tener un balance y luego ya poder seguir al siguiente paso, que es la autorrealización. Y desde otra perspectiva, no tan personal, sino más a nivel sociedad, ¿hay algo que se puede hacer para aumentar el nivel de felicidad de las personas? Pues sí, no, pero el tema es de que siempre se vuelve a realmente qué es felicidad. Por ejemplo, están estas dos posturas, ambas válidas y ambas totalmente contradictorias. Una dice que si se aumenta la calidad de vida, se aumenta automáticamente la felicidad de las personas, teniendo buenos sistemas de salud, bajos niveles de desempleo, buenos ingresos promedio, y así se puede hacer una sociedad mucho más feliz. Son estas medidas las que dicen que Finlandia es el país más feliz del mundo y así. Pero, al menos en mi opinión, un país con una tasa de suicidio y de alcoholismo tan alta no es precisamente el paraíso. Viven mucho más cómodo que la mayoría de países, por supuesto, pero ¿es realmente eso más felicidad? ¿Vivir cómodo? Un poquito distópico en mi opinión. Y la otra postura es la contraria, que la felicidad no depende de tu entorno, sino de uno mismo. Y se defienden en que al final las personas se terminan adaptando a su situación y que al final termina siendo un tema de comparación. Por ejemplo, se podría decir que una persona es pobre en contraste con el promedio y se puede sentir mal e infeliz por ser pobre porque no es como el resto. Pero hace 500 años, ese umbral de pobreza, esa persona que ahora la vemos como pobre, sería millonaria básicamente, porque hay muchas cosas que hoy en día pues, son mucho más baratas y la calidad de vida ha aumentado tanto que lo que ahora son pobres antes eran normales. Y ellos no se sentían pobres al final, no tenían esa sensación de inferioridad por eso. Pero entonces, ¿cuál es la postura correcta dentro de estas dos? En mi opinión es un punto medio. Importan tanto las cosas externas a uno como las internas a uno. Y para mí hay una historia perfecta para explicarlo. En la República de Platón, obviamente le voy a hacer un video, por cierto, está esta historia. No voy a dar tanto contexto porque qué hueva, pero bastante rápido es. Estaba un viejito, no me acuerdo el nombre, le vamos a llamar Juan. Está hablando Juan con sus amigos viejitos y así. Y pues sus amigos se estaban quejando desde que como son viejos ya no son felices. Que no son felices, ya no tienen deseos, ya no sé, le perdieron el chiste a la vida. Ya no sienten las cosas igual, ya no sienten igual la música, ya no sienten igual el amor, ya no sienten nada. Su vida es triste y monótona. Pero Juan les dice que es al contrario, que él ahora que ya no tiene esos deseos, puede realmente ser feliz, porque ya no depende de lo que le pida su cuerpo, sino lo que él quiera hacer en su propio punto de vista. Pero ellos le responden, vos decís eso porque sos rico, pero nosotros que no somos ricos, pues vivimos una vida normal y por eso somos infelices. Y Juan les responde algo que me parece muy acertado. Él les dijo, parafraseando, es cierto que yo no sería feliz de estar en su situación, pero asimismo, ustedes no serían felices estando en la mía. Refiriéndose a que sí, sus circunstancias eran muy distintas, pero aún así ellos, si estuvieran en sus propias circunstancias, no podrían ser felices, porque no solo es una o la otra, es la combinación de tanto su situación como su mentalidad la que le permitía realmente ser feliz. Pero bueno, esa fue realmente solo una introducción a la felicidad. Al final es un tema muy complejo con muchas capas y no se podría realmente explicar ni en un video, ni en un canal, ni nunca. Pero es algo que es importante en la vida de cada persona. Y de nuevo, ignores el tema o no, siempre va a ser algo que esté en tu vida, querrás o no querrás. Y si querés saber sobre la felicidad desde diferentes perspectivas, como la filosofía, la psicología, la política, la economía, entonces lee el libro.